Quizás ya lo hayas sentido, aunque sea por un instante, un momento en que todo a tu alrededor parece ralentizarse, el ruido se disipa y de repente la vida fluye a un ritmo más suave, casi como si el universo respirara contigo. No es una ilusión ni un truco de la mente cansada, es algo más profundo, más antiguo, que resuena en las raíces de nuestra propia existencia. Carl Jung, el gran explorador del alma humana, dedicó su vida a descifrar estos misterios. Él nos enseñó que aquello que buscamos afuera muchas veces es solo un reflejo de lo que hemos olvidado adentro. Y es en esa travesía, del ruido al silencio, del caos a la calma, donde reside el verdadero reencuentro. Imagínate caminando por un bosque antiguo, donde cada árbol guarda siglos de historias. El suelo está cubierto de hojas húmedas y el aire huele a tierra viva. Sientes el peso de los días recientes, de las responsabilidades, las expectativas, las voces que no cesan. Pero a medida que avanzas, algo cambia. El sonido de tus propios pasos se mezcla con el canto lejano de un pájaro. El viento mueve las copas de los árboles y un rayo de sol atraviesa el follaje tocando tu rostro. Ahí, en ese instante, te das cuenta, ya no estás separado del mundo, eres parte de él y todo parece más tranquilo. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino por el cual nos convertimos en quienes realmente somos, integrando las partes dispersas de nuestro ser. Creía que cada uno de nosotros lleva dentro una inmensidad desconocida, un inconsciente profundo que guarda tanto nuestras sombras como nuestras potencialidades. La reconexión comienza cuando tenemos el valor de mirar hacia adentro, de escuchar lo que ha sido silenciado, de abrazar lo que hemos evitado. No se trata de negar el mundo exterior, sino de encontrar, en medio del tumulto, un centro de gravedad personal. Cuando te reconectas con ese centro, el mundo entero cambia de color, de tono, de ritmo. En la vida moderna, constantemente nos jalan hacia afuera de nosotros mismos. Las notificaciones, las urgencias, las comparaciones, las presiones sociales, todo conspira para alejarnos de nuestro eje. Vivimos como hojas al viento, reaccionando al menor soplo, olvidando que tenemos raíces. Jung nos invita a regresar a ese suelo interior, a excavar nuestras propias capas, a reconocer las máscaras que usamos para agradar, para pertenecer, para sobrevivir. Nos recuerda que detrás de cada ansiedad hay una petición de reconexión, detrás de cada conflicto una oportunidad de autoconocimiento. Pero, ¿cómo en la práctica podemos recorrer este camino? ¿Cómo aplicar las enseñanzas de Jung en medio del tráfico, de las fechas límite, de las relaciones que desafían nuestra paciencia? La respuesta no está en fórmulas mágicas, sino en pequeños gestos de valentía y presencia. Es cuando, ante una discusión, eliges respirar profundo y preguntarte, ¿qué está pasando realmente dentro de mí? Es cuando, en medio del cansancio, te permites un instante de silencio, de contemplación, de escucha. Es cuando, al sentirte perdido, recuerdas que todo laberinto tiene un centro y que ese centro eres tú. La reconexión no exige aislamiento ni huida de la rutina. Al contrario, sucede en medio de la vida, entre una tarea y otra, en la mirada atenta hacia uno mismo y hacia los demás. Jung decía que aquello que no enfrentamos dentro de nosotros, lo encontraremos como destino afuera. Es decir, mientras más nos alejamos de nuestro propio ser, más caótico, amenazante y sin sentido se vuelve el mundo que nos rodea. Pero al reconectarnos, algo mágico ocurre. El mundo no cambia, pero nuestra percepción sí. Lo que antes era ruido, ahora es música. Lo que era amenaza se convierte en oportunidad de crecimiento. Lo que era soledad se transforma en comunión. Hay una metáfora antigua que Jung apreciaba.
la del árbol que crece hacia el cielo, pero cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra oscura. Mientras más altas las aspiraciones, más profundas deben ser las raíces. En la vida moderna se nos anima a buscar lo alto, éxito, reconocimiento, productividad, pero olvidamos nutrir nuestras raíces, cuidar el suelo interior. La reconexión es ese regreso a los orígenes, esa inmersión en las sombras, no para perderse en ellas, sino para encontrar ahí la fuente de nuestra fuerza. Cuando te reconectas, percibes que no estás solo, que formas parte de algo más grande, que tu existencia tiene propósito y sentido. Y así, poco a poco, el mundo entero parece más tranquilo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque aprendes a verlos desde otro lugar. El estrés no se va, pero pierde el poder de paralizarte. Las relaciones siguen siendo desafiantes, pero descubres nuevas formas de escucha, de empatía, de compasión. El enfoque ya no es una lucha contra las distracciones, sino un estado natural de quien está presente en su propio cuerpo, en su propia mente, en su propio corazón. El propósito ya no es una búsqueda ansiosa, sino un descubrimiento que brota del encuentro consigo mismo. La reconexión, entonces, es una invitación a la valentía. Valentía para mirar hacia adentro, para acoger las propias sombras, para celebrar las propias luces. Valentía para ser auténtico en un mundo que valora las máscaras. Valentía para desacelerar, para silenciar, para simplemente ser. Y al hacer eso, descubres que el mundo entero, sí, el mundo entero, parece más tranquilo, porque en el fondo refleja el estado de tu propio ser. Y cuando tú estás en paz, todo a tu alrededor se armoniza. Esa es la jornada que Jung nos propone. Y es en ella donde reside la verdadera transformación. A medida que avanzamos juntos por este camino de reconexión, es imposible no notar cómo, a cada paso, el mundo que nos rodea se transforma sutilmente. No es que las calles se vuelvan más silenciosas, ni que la gente deje de lado sus preocupaciones, sino que algo dentro de ti empieza a vibrar en otra frecuencia. Es como si, al conectarte con tu esencia, cambiaras el canal a través del cual percibes la realidad. Jung nos enseñó que la percepción está, en gran medida, moldeada por lo que llevamos en el inconsciente. Cuando estamos desconectados de nosotros mismos, todo parece más pesado, más urgente, más amenazante. Pero, al reconectarnos, la vida adquiere una textura diferente, más suave, casi como si el tiempo mismo se ralentizara para seguir el ritmo de nuestro corazón. Piensa en un día común, de esos en que todo parece salirse de control. El despertador suena demasiado temprano, el tráfico es caótico, las demandas se acumulan y la gente a tu alrededor parece siempre al borde de un ataque de nervios. Sientes el peso del mundo sobre tus hombros, la ansiedad apretando tu pecho y la mente saltando de una preocupación a otra. Es fácil, en esos momentos, creer que la única salida es escapar, desconectarse, anestesiarse ante las presiones. Pero Jung nos invita a hacer lo contrario, sumergirnos en el presente, enfrentar la incomodidad, escuchar lo que tiene que decir. Porque muchas veces el caos externo es solo un reflejo del tumulto interno. Y cuando te reconectas, no es el mundo el que cambia, es tu presencia en él la que se transforma. Hay una imagen poderosa en la obra de Jung, la del sí mismo. Self, como un centro luminoso, una especie de sol interior que irradia energía y sentido a todas las partes de la psique. Cuando estamos desconectados de este centro, vivimos a merced de las fuerzas inconscientes, de las emociones descontroladas, de los impulsos contradictorios. Pero, al acercarnos al sí mismo, todo comienza a organizarse alrededor de un eje. Es como si encontráramos un punto de equilibrio en medio de la tormenta. No significa que las dificultades desaparezcan, sino que ahora tenemos un norte,
una referencia interna que nos permite atravesar las turbulencias con más serenidad. En la práctica, esta reconexión puede ocurrir de maneras simples, casi imperceptibles. Puede ser un momento de silencio antes de responder a alguien, una mirada atenta a las propias emociones, una pausa para respirar profundo y sentir el cuerpo. Jung hablaba de la importancia de los rituales, de los pequeños gestos que nos ayudan a marcar el paso del tiempo y a darle sentido a la rutina. En un mundo que valora la velocidad y la productividad, estos rituales son actos de resistencia, recordatorios de que somos más que máquinas de hacer. Nos anclan en el presente, nos devuelven al cuerpo, nos conectan con lo esencial. Y ahí es donde ocurre la magia. Cuando estás presente, verdaderamente presente, el mundo entero parece más tranquilo. La gente a tu alrededor siente esa diferencia, aunque no pueda explicarla. Tu presencia se convierte en una invitación al silencio, a la escucha, a la pausa. Las relaciones se transforman, porque ya no reaccionas automáticamente, sino que respondes desde un lugar más profundo, más auténtico. El estrés pierde fuerza, porque aprendes a reconocerlo como una señal, no como un enemigo. Señala algo que necesita atención, cuidado, reconexión. Jung nos recuerda que en cada uno de nosotros existe una sombra, todo aquello que rechazamos, negamos o tememos. La tendencia natural es alejarse de esa sombra, fingir que no existe, proyectarla en los demás. Pero la verdadera reconexión exige valentía para mirarla de frente, reconocerla como parte de nuestro ser. Cuando lo hacemos, algo extraordinario sucede. La sombra pierde el poder de controlarnos. Empezamos a actuar con más libertad, más conciencia, más compasión con nosotros mismos y con los demás. Y de nuevo, el mundo que nos rodea responde a este cambio. Lo que antes era motivo de conflicto, ahora puede ser comprendido. Lo que era fuente de dolor puede transformarse en aprendizaje. La reconexión, entonces, no es un destino final, sino un proceso continuo, una danza entre luz y sombra, entre conciencia e inconsciente. Es una invitación diaria a retornar a nuestro propio centro, a escuchar la voz interior, a honrar el misterio de la propia existencia. Jung decía que el sentido de la vida no está en evitar el sufrimiento, sino en darle un significado, en transformarlo en fuente de crecimiento. Cuando te reconectas, descubres que incluso las experiencias más difíciles pueden ser integradas, asimiladas, transmutadas en sabiduría. En el mundo moderno, donde todo conspira para alejarnos de nosotros mismos, la reconexión es un acto revolucionario. Es elegir, cada día, desacelerar, escuchar, sentir. Es rechazar la invitación al automatismo, al piloto automático, a la superficialidad. Es recordar que detrás de cada rostro, de cada historia, existe un universo entero de emociones, sueños, miedos y deseos. Y que, al reconectarnos con nuestro propio universo, abrimos espacio para la empatía, para el encuentro verdadero, para la construcción de relaciones más profundas y significativas. Este viaje no es fácil, requiere disciplina, paciencia, humildad. Exige disposición para confrontar la incomodidad, para cuestionar viejas creencias, para soltar el control. Pero, a cambio, ofrece algo que no tiene precio. La sensación de pertenencia, de propósito, de paz. Cuando te reconectas, percibes que ya no estás luchando contra la corriente, sino fluyendo con ella, que ya no necesitas probarle nada a nadie, porque ya encontraste dentro de ti lo que buscabas fuera. Y en este estado de presencia, el mundo entero parece más tranquilo, no porque haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Quizás la lección más importante de Jung sea esta: el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si queremos paz,
debemos cultivarla en nosotros mismos. Si deseamos armonía, debemos encontrarla en nuestro propio corazón. Si buscamos sentido, necesitamos explorar nuestras propias profundidades sin miedo a lo que encontremos. La reconexión es el hilo que une todas estas búsquedas, el camino de regreso a casa. Y, una vez que lo recorres, nunca más ves el mundo de la misma manera. Todo adquiere una nueva luz, un nuevo color, una nueva calma. Porque en el fondo, el mundo entero es el espejo de tu propio ser. Cuando te reconectas, comienzas a percibir que cada experiencia, cada emoción, cada encuentro conlleva una oportunidad de autodescubrimiento. Jung nos enseñó que no somos solo espectadores de la vida, sino protagonistas de un viaje interior que se refleja en todo lo que vivimos. Al reconocer este papel, te vuelves más atento a las señales que envía el inconsciente, sueños, intuiciones, sensaciones inexplicables que muchas veces tratamos de ignorar en nombre de la lógica o la prisa. Pero es precisamente en esas señales donde reside la clave para una existencia más plena y tranquila. Imagina que tu mente es como un vasto lago. En la superficie, las aguas pueden estar agitadas por las tormentas de la vida diaria, responsabilidades, expectativas, frustraciones. Pero si te sumerges profundamente, encontrarás un silencio primordial, una quietud que nada puede perturbar. Jung creía que, al acceder a esas capas profundas, te reconectas no solo contigo mismo, sino con algo más grande, una fuente de sabiduría universal a la que llamó inconsciente colectivo. En ese espacio moran los arquetipos, las imágenes ancestrales que guían nuestros comportamientos, nuestros sueños, nuestras búsquedas. En la vida moderna, constantemente somos tentados a permanecer en la superficie. La inmediatez, la necesidad de respuestas rápidas, el exceso de estímulos, todo esto nos aleja de esa inmersión necesaria. Pero, paradójicamente, es cuando nos permitimos desacelerar, contemplar, escuchar el silencio, que emergen las respuestas más profundas. ¿Te has dado cuenta de cómo, después de un momento de introspección, las soluciones a los problemas parecen surgir de un lugar inesperado? ¿Cómo una conversación contigo mismo puede traer más claridad que horas de discusión con los demás? Esa es la fuerza de la reconexión. Nos devuelve la capacidad de escuchar lo que realmente importa. Jung también nos alerta sobre el peligro de la identificación excesiva con las máscaras sociales, los roles que asumimos para ser aceptados, admirados, amados. Él llama a estas máscaras persona. Todos necesitamos de ellas para vivir en sociedad, pero cuando olvidamos quiénes somos detrás de ellas, perdemos el contacto con nuestra esencia. La reconexión, entonces, pasa por el reconocimiento de esas máscaras, por el valor de quitártelas, aunque sea por instantes, para mirarte al espejo del alma. Es un gesto de vulnerabilidad, pero también de fuerza. Porque al mostrarnos como realmente somos, abrimos espacio para relaciones más auténticas, para encuentros verdaderos, para una vida menos fragmentada. En las relaciones, esta reconexión se traduce en escucha profunda, en presencia genuina, en disposición para comprender al otro más allá de las apariencias. ¿Cuántas veces nos perdemos en discusiones por no poder ver más allá de las palabras dichas? ¿Cuántas veces proyectamos en el otro nuestras propias inseguridades, nuestros miedos, nuestras sombras? Jung nos enseña que toda proyección es una oportunidad de autoconocimiento. Al percibir que lo que más nos incomoda del otro es, muchas veces, un reflejo de algo no resuelto en nosotros, damos un paso importante hacia la reconciliación interior y, consecuentemente, a la paz en las relaciones. El estrés, tan presente en la actualidad, puede verse bajo una nueva luz cuando nos reconectamos. En vez de verlo solo como un enemigo a combatir, podemos comprenderlo como un mensajero, una señal de que algo en nuestra vida necesita atención.
Tal vez sea un valor descuidado, un deseo reprimido, una necesidad de descanso o de expresión creativa. Jung decía que el alma enferma cuando no encuentra espacio para manifestar su verdad. Al escuchar al cuerpo, los sentimientos, las pequeñas inquietudes, aprendes a cuidarte de manera más compasiva, previniendo el desgaste antes de que se transforme en sufrimiento. El autodominio, en este contexto, no es represión, sino integración. No se trata de sofocar emociones, sino de reconocerlas, comprenderlas, darles un lugar adecuado en la vida psíquica. Jung propone que, al integrar las diferentes partes de nuestro ser, razón y emoción, luz y sombra, pasado y presente, nos volvemos más completos, más libres, más capaces de actuar con conciencia. Esta integración se refleja en el enfoque. La mente deja de ser un campo de batalla y pasa a ser un espacio de creación, de elección, de dirección. El propósito, a su vez, deja de ser una meta distante y abstracta y se revela en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en las decisiones que tomamos a cada instante. La reconexión, por lo tanto, es una práctica diaria, un ejercicio de presencia y honestidad consigo mismo. No exige grandes rituales ni cambios radicales. Basta con una mirada atenta, una escucha sincera, una disposición para acoger lo que surge sin juzgar. Cuando haces esto, descubres que la calma no depende de las circunstancias externas, sino del estado de tu propio ser. El mundo puede estar en ebullición, pero tú llevas dentro un refugio, un centro de paz que nada puede perturbar. Y al irradiar esa calma, te conviertes en un punto de equilibrio en el caos colectivo. Tu presencia inspira, tranquiliza, transforma. Las personas a tu alrededor se sienten más seguras, más comprendidas, más cerca de sí mismas. El mundo entero parece más tranquilo, porque tú estás más tranquilo. Esta es la verdadera revolución que Jung propone. Una transformación interior que se refleja silenciosamente en todo lo que tocamos. Así, al reconectarte, no solo encuentras paz para ti, sino que contribuyes a la construcción de un mundo más humano, más consciente, más armonioso. Es un camino que exige valentía, pero ofrece a cambio el mayor de los regalos, la sensación de estar finalmente en casa, dentro de ti y en el mundo. Al llegar al final de esta jornada de reflexión, es imposible no sentir el peso y la ligereza que la reconexión trae. Peso, porque exige un enfrentamiento honesto con todo aquello que evitamos, nuestros dolores, nuestras dudas, nuestros miedos más antiguos. Ligereza porque, al atravesar esas sombras, descubrimos que la paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia de sentido. Jung nos enseñó que la vida está hecha de polaridades, luz y sombra, alegría y tristeza, orden y caos, y que la verdadera madurez consiste en integrar esos opuestos, encontrando un centro estable en medio de la impermanencia. Cuando te reconectas, percibes que ya no necesitas luchar contra ti mismo. Las partes antes fragmentadas de tu personalidad comienzan a dialogar, a cooperar, a construir una unidad interna. Te conviertes, en palabras de Jung, en quien realmente eres, y no solo en quien el mundo espera que seas. Esa autenticidad es liberadora. Te permite vivir con más ligereza, más espontaneidad, más compasión. El mundo, que antes parecía hostil y desordenado, se revela como un espejo de tu propia transformación. El caos externo pierde el poder de desestabilizarte, porque has encontrado dentro de ti un refugio seguro. En la práctica, esto significa que los desafíos siguen existiendo, pero aprendes a enfrentarlos con otra actitud. Las relaciones se vuelven más auténticas porque ya no necesitas esconder tus vulnerabilidades.
El estrés se comprende como una invitación al cuidado, no como una sentencia inevitable. La concentración surge naturalmente, porque tu energía ya no está dispersa en conflictos internos. El propósito se manifiesta en los detalles del día a día, en las pequeñas decisiones alineadas con tu esencia. Descubres, por fin, que la calma no es un premio reservado para pocos, sino una conquista accesible a todos los que se atreven a recorrer el camino de la reconexión. Quizás la mayor belleza de este proceso sea percibir que, al reconectarte, también reconectas al mundo a tu alrededor. Tu presencia se convierte en un faro para quien cruza tu camino. Tus palabras, gestos y silencios cargan una fuerza transformadora, capaz de inspirar a otros a buscar su propia paz. Jung creía que la sanación individual repercute en lo colectivo, que cada persona reconciliada consigo misma contribuye a la construcción de una sociedad más sana, más justa, más compasiva. Así, cuando te reconectas, el mundo entero parece más tranquilo porque, de hecho, estás ayudando a hacerlo así. No mediante grandes hazañas heroicas, sino a través de la valentía silenciosa de ser íntegro, de ser verdadero, de ser humano. Esa es la dádiva de la reconexión. Transforma la manera de ver, de sentir, de actuar. Revela que el sentido de la vida no está en huir del sufrimiento, sino en transformar cada experiencia en una oportunidad de crecimiento y de amor. Y, al final, te das cuenta de que nunca estuviste realmente separado del mundo. Que cada paso hacia ti mismo es también un paso hacia el otro, hacia la naturaleza, hacia el misterio de la existencia. El mundo entero parece más tranquilo, porque al reconectarte, te conviertes en parte viva de esa calma, una presencia que acoge, comprende y transforma. Esta es la herencia de Jung y la invitación que te dejo. Atrévete a reconectarte y descubre cuán sereno puede ser el universo que nace dentro y fuera de ti.